Seguramente ustedes ya vieron el reciente nado sincronizado de los integrantes de los farsantes de la 4T esta vez para mostrar su solidaridad, así como se oye, con Julio Astillero, porque Julio Astillero se dice amenazado así por Ricardo Salinas Pliego. Los pormenores los tienen ahí ustedes, forma parte de la intensidad que se da en todos y absolutamente todos los debates y a todos los niveles. Si de amenazas en serio se trata, y de amagos y también de difamaciones son las que profiere Andrés Manuel López Obrador en contra de todos los periodistas y las empresas mediáticas que se atreven a cuestionar sus números, sus datos que nunca ofrece, con el pétalo de cualquier comentario, ya no digamos un reportaje de esos que le incomodan tanto al presidente de la República, hechos en Latinus o en TV Azteca o en la revista, etcétera, por supuesto. Pero no, desde luego que desde el poder, estos pequeños núcleos, adminículos les llamamos, de la propaganda, lo que hacen es un Neymar. Para los que no conocen del fútbol o de esa agenda, les comento que Neymar es un jugador brasileño, muy buen jugador brasileño, prometía más de lo que en realidad supo cristalizar dentro del fútbol, que alguna vez incluso fingió una falta en donde se tiró y lloró en fin, llamó la atención del árbitro y se hacía toda una víctima. Por eso es que Julio Astillero hizo un Neymar. Simple y sencillamente porque dentro de esa intensidad del debate, pues dijo en efecto que con Ricardo Salinas Pliego que con él no se juega. Pues en efecto, porque así es también dentro de los recovecos de la ley, dentro de los recovecos de las respuestas, dentro de los recovecos de lo que significa también un basamento legal relacionado con la difamación, de la que, pues como hemos visto, nadie estamos desprovistos de ser demandados por una situación como esa, o también, desde luego, de ser increpados, siempre con la intensidad del debate. Nada de que se le rompa una pierna a Neymar, perdón, a el propio Julio Astillero, pero él encuentra ahí un motivo para quedar bien con el presidente, porque esto ocurre en el contexto de las grandes acusaciones que ha hecho el presidente de la República, de las ediciones de videos que son en verdad execrables para tratar de configurar una verdad que no es tal, y con ello tratar también de defenestrar al dueño de Grupo Salinas. De tal manera que encuentra ese pretexto el propio Julio Hernández y con eso pues va quedando bien con el presidente de la República, que en estas querellas que tiene con Ricardo Salinas Pliego, pues lo que busca justamente es alentar el encono en contra del empresario, como el mismo presidente de la República se ha encargado de hacer. No nos hagamos. Y bueno, pues para eso es que distintos pregoneros, también farsantes de la 4T, y uno que otro queda bien, muestran su enorme solidaridad con Julio Hernández. Estamos contigo frente al embate del poderoso empresario y todas estas cosas que se callan, completamente se callan, cuando en el país 77 profesionales de la comunicación son privados de la vida, como nunca en la historia de nuestro país. El presidente en donde durante su mandato más ha visto ser víctimas a los periodistas, y de ahí que dicen todos los pregoneros junto con Julio Astilleros, nada, no dicen absolutamente nada, porque en efecto eso contraviene con la inseguridad que es la que prodiga el presidente de la República, porque eso es. ¿Qué dicen ellos de la serie de difamaciones que he comentado, que hemos documentado, que a ojos vistas ocurren del presidente en contra de los periodistas y de los medios de comunicación? Se quedan callados, es decir, además de todo, de exagerados, de hacer el teatro, de hacer un Neymar, son cobardes. ¿Por qué? Porque se escudan en el valor y la simpatía presidencial para, en efecto, lanzarse en contra de Ricardo Salinas Pliego. Y simultáneamente se quedan callados frente a los periodistas que, como ya he dicho, han sido masacrados, o a los periodistas que desde el poder
han sido amenazados, por eso son unos cobardes, porque además ellos se escudan en la simpatía del poder presidencial. Así es que no le digan, que no le cuenten sobre una supuesta fortaleza o valentía que tiene alguien que, como sus funciones hemos visto, tiene como funciones, quiero decir, pues el aplaudir al presidente de la República, el hacer campaña en favor de Claudia Sheinbaum o en hacer también campaña en contra, como lo estamos viendo que hace cotidianamente Julio Hernández, reproduciendo toda la sarta de difamaciones que se prodigan en contra de Santiago Taboada. Es eso, no un periodista, sino un propagandista que ha encontrado un determinado nicho de trabajo y que ahora, desde luego, busca la propia simpatía presidencial, porque dentro de sus grandes diferencias que lo hacen una víctima de Ricardo Salinas Pliego, está recibiendo la solidaridad, ya saben ustedes, de los demás farsantes. Por eso nosotros es que a Julio Hernández, claro que lo tenemos considerado dentro de eso, dentro de las piezas de propaganda oficialista, y sacamos 2 libros, ustedes lo saben, Los farsantes de la 4T 1, Los farsantes de la 4T 2, y ahí desde luego se encuentra pues la memoria de todo lo que ha hecho y dicho el propio Julio Hernández, y cómo ahora, justamente desempeñando el papel que le encanta a Andrés Manuel López Obrador de fustigar a sus propios adversarios, que eso es lo que está haciendo permanentemente, pues ahora también lo que hace es hacerlo con Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, pues de eso se trata, de hacer show, de aprovechar la situación de las condiciones, el contexto electoral, de confundir a la gente cuando en efecto, si hay en estos momentos mexicanos alguna inseguridad que pende sobre los periodistas, es justamente el crimen organizado. Es precisamente también distintos funcionarios de distintos niveles del gobierno, de distintos estados de la República, los que han hecho víctimas a los periodistas en sus propias funciones, y con un presidente de la República que los ignora olímpicamente, que no ha sido capaz de tener empatía con ellos ni con sus familias. Porque de estos 77 periodistas que han perdido la vida de manera abrupta, pues no han recibido justicia más del 90% de los mexicanos. Entonces el propio Andrés Manuel López Obrador no ha tenido empatía ni para con las víctimas ni para con los familiares de las víctimas. Y bueno, pues es que eso es lo que a él le interesa, que se subsuma, que se minimice, como hasta el riesgo de que esto no exista, la violencia en general, la violencia contra los profesionales de la comunicación, y ahí incrusta muy bien Julio Hernández, ¿no? Para aparecer como eso, como una víctima de la libertad de expresión, que él no se va a dejar y que como no se va a dejar, entonces va a enfrentar al poderoso. Mangos, que el poderoso es el presidente de la República y los poderosos son los poderes fácticos que han venido avanzando aquí con el fantasma de la inseguridad, de la violencia, y que en efecto ha sido esta inseguridad y violencia pues abrazada por Andrés Manuel López Obrador, nada más que las funciones de Julio Hernández no son la crítica al presidente por este clima de inseguridad, no son el reclamo al presidente por tantos comunicadores profesionales han caído, sino que pues enderezan, claro, las propias críticas, los cuestionamientos, las invectivas, como hace Julio Hernández, en contra de pues los que sí viven el riesgo permanente en sus propias vidas, incluso por criticar a el gobierno de la República. Pero ahí está, este es un ejemplo más que lo tumba claramente como periodista y que lo yergue también, por supuesto, como un comunicador propagandista del gobierno, que ahora, naturalmente en su pleito, pues lo que hace es querer quedar bien con el presidente de la República, y muy lejos, por supuesto que muy lejos de hacer el periodismo que en estos momentos requiere el país, justamente para exhibir las enormes falencias del gobierno. Pero no podemos pedirle peras al olmo, nada más registrar estos sí, claro, teatros de Neymar Astilleros, de Julio Neymar, o como ustedes le quieran llamar,
para efectos de jalar la atención del público en relación con los problemas principales, como son precisamente uno de ellos, la propia inseguridad. Pero está viviendo sus momentos de gloria el propio Julio Hernández, y con eso, claro, quedar bien con el poderoso es una de sus principales encomiendas.